El papel de la educación médica, usted hablaba naturalmente en uno de sus puntos del talento humano y dentro del contexto, sin duda, desde el plano académico, desde el plano de la formación, esta parte de la formación concretamente de los profesionales del sector como un componente, digamos como una parte importante dentro de estos procesos, pues sin duda tienen vital importancia. Doctor Gustavo Quintero, este componente de la educación médica, usted como decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, pero especialmente también como el director, como el responsable desde el contexto general, como presidente de ASCOFAME. Bienvenido, doctor Quintero. Muchas gracias, Carlos Francisco. Si realmente uno ve en la educación médica el desafío más grande que tiene la salud y la vida para generar competencias y un ambiente educativo y equitativo en el contexto de la prestación de servicios de salud. Nosotros hemos venido trabajando desde ASCOFAME una propuesta de país para renovar los currículums médicos en el país. Y todo este momento que se vive a través de las encuestas y las conclusiones de la misión de sabios, pues han sido importantes para ver los desafíos que podemos enfrentar desde el aspecto puramente educativo. La educación médica ha sufrido en los últimos 100 años 3 grandes momentos de reforma. La primera en 1910 con la reforma Flexner, que introdujo las ciencias a la educación médica. El currículo científico que data desde esa época. Nosotros cabalgamos todavía sobre los hombros de Flexner. La reforma Flexner no ha pasado de moda. El pensamiento flexneriano fue mucho más allá de lo que se implementó de su reforma. El hecho de que las ciencias básicas y las ciencias clínicas estuvieran presentes en el currículum y de cierta manera divididas y desarticuladas es lo que más se conoce del pensamiento de Flexner. Pero Flexner habló en 1910 de atención primaria, habló de currículums integrados, habló de investigación en el currículum, cosas que no fueron en su debido tiempo, como suele ocurrir, implementadas, y hoy estamos pagando el peaje de no haberlo hecho durante estos cientos y largos años después de Flexner. Posteriormente, hacia finales del siglo pasado, se introdujo los aprendizajes basados en problemas dentro de la práctica pedagógica de la enseñanza de la medicina. Digamos que esta fue una segunda gran reforma de la forma como se enseña y todavía estamos introduciéndole más cambios a esa manera de enseñar, pero siempre fundamentados en que los aprendizajes deben ser en resolución de casos, en resolución de problemas, en resolución de retos, de conflictos, mucho más alejados cada vez más de los aprendizajes memorísticos, de los aprendizajes dentro del aula de una forma pasiva. Pero la tercera gran reforma se produce 100 años después de Flexner, cuando se comienza a hablar de los currículos basados en sistemas de salud. Y es que Frank y otros que han trabajado en este tema y que han hecho sus publicaciones a propósito de los 100 años de la reforma Flexner, han comenzado a mirar cómo la enseñanza de la medicina en nuestros países, en el mundo, pero muy particularmente en nuestros países, se hace a espaldas de las necesidades del sistema de salud. Y es una gran incongruencia porque formar talento humano en salud es muy costoso para un país
tiene unas oportunidades muy escasas en muchos de nuestros países, y si además de que tienen todas esas dificultades para acceder a la educación superior, para formar médicos, los médicos que formamos son poco pertinentes con las necesidades de la sociedad, pues es un contrasentido absoluto. Y eso realmente suele pasar, y esa dificultad debe ser superada a través de unas reformas curriculares que impacten como debe ser, porque para eso está diseñada la educación médica, impacten el bienestar de la sociedad, que fue lo que hizo Flesner en 1910. La expectativa de vida al nacer aumentó enormemente después de la reforma Flesner, impactó realmente en la sociedad, y en este momento necesitamos hacer reformas que hagan esos impactos que la sociedad está esperando de nosotros. Para Frenk y colaboradores, en el pensamiento que compartimos y en la práctica que estamos dispuestos a implementar, estas dos reformas se basan en dos conceptos fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje transformativo y con la interdependencia educativa. Esas reformas, para que los aprendizajes en medicina se vuelvan transformativos y realmente haya interdependencia entre lo que se enseña y lo que se requiere, lo que se enseña y lo que se practica, implica unas reformas a nivel de país desde el punto de vista estructural, en la forma en que se enseña y se aprende, en lo instruccional, y también en lo institucional, para crear liderazgo, mayor inversión, fomento de la acreditación de nuestros programas e insertar a nuestros estudiantes en el aprendizaje global. Las reformas desde lo instruccional implican cambiar una conceptualización de la forma en que se enseña y se aprende. Muchos de nuestros currículos todavía están fundamentados en la enseñanza memorística, en la enseñanza que no permite la actividad del estudiante como un ser importante dentro del proceso educativo, el más importante de las interrelaciones con el proceso educativo. Y es necesario cambiar esa forma pedagógica de instrucción por una en la cual el estudiante sea el centro del aprendizaje y participe de una manera activa en el mismo. Suena fácil expresar estos conceptos, pero es muy difícil en la práctica porque todavía tenemos unos arraigos muy grandes con esa forma memorística de enseñar la medicina, que no permite el desarrollo del pensamiento lógico, que no permite el fomento de competencias requeridas en el ejercicio de una profesión altísimamente sensible en lo humanístico. Cuando hablamos de aprendizajes transformativos, pasamos de entender que la medicina hasta ahora se ha enseñado desde el punto de vista de unos aprendizajes informativos y formativos. Todos nosotros los médicos hemos sido educados en aprendizajes informativos, que son los que producen expertos. Y sin duda en el país ese tipo de aprendizajes y este tipo de experticias es bien valorado nacional e internacionalmente. Y obviamente eso no debe dejarse a un lado. Después se introdujeron los aprendizajes formativos, aquellos que producen profesionales. Y en buena hora eso ha sido asimilado por la academia y ha sido introducido dentro de la formación del médico. Y entonces hoy tenemos unos médicos formados en lo informativo muy bien y en lo formativo también, pero nos falta introducir el tercer tipo de aprendizajes, que son los aprendizajes transformativos, que son aquellos que producen agentes de cambio o líderes. De manera que para hacer más compleja la ecuación es necesario dentro de esas reformas introducir los aprendizajes transformativos. Los aprendizajes transformativos yo diría que son 7, el hacer verdaderos maestros, y eso implica cambiar la forma en que se enseña y se aprende también desde el punto de vista de enseñar para aprender a aprender. Porque cuando uno enseña memorísticamente no enseña para aprender a aprender, enseña para aprender una serie de conocimientos, pero no para tener la competencia de aprender los sucedáneos conocimientos que vayan apareciendo a través del tiempo.
Y ese es un gran defecto de la educación médica de nuestro país. Cuando yo me eduqué no existía la biología molecular, pero si me hubieran enseñado a aprender, hoy sería capaz de aprender biología molecular y otras cosas que vayan apareciendo a lo largo del camino. Entonces, la gran riqueza de la transformación curricular que hay que hacer es cambiar esa forma de aprendizajes por unos aprendizajes que sean realmente para aprender a aprender, que es la que produce maestría como profesionales. Sin duda no hay que abandonar la formación en valores y principios, y eso es lo que llamamos aprendizajes transformativos desde el punto de vista del profesionalismo, siendo el altruismo el más importante de todos ellos. La tercera forma de aprendizajes transformativos tiene que ver con la autorregulación. Hablaba con el doctor Esguerra esta mañana cuando lo recibí aquí en la sede de la Quinta de Mutis, de la importancia que tiene la autonomía en la ley estatutaria. La autonomía es como el eje sobre el cual oscilan las diferentes propuestas que hay en la ley estatutaria para su implementación. Y la enseñanza de la autonomía y de la autorregulación es imperativo en la transformación de nuestros currículos en medicina. Nosotros no estamos preparando a nuestros estudiantes para ser autónomos, porque desafortunadamente el sistema de salud los convirtió en subsidiarios de las necesidades del prestador o del pagador y minó su autonomía. Yo siempre he dicho que hay que rescatar la profesionalidad y el profesionalismo de la medicina. Hay que volver a tener la medicina como un sentido de profesión y no como un sentido de oficio, porque se convirtió en un oficio. La convirtió el sistema como un oficio. Y cuando uno se vuelve parte de un oficio, pierde su autonomía. Las profesiones están fundamentadas en la autonomía y en la autorregulación. Uno vuelve a ser profesional cuando es capaz de manejarse autónomamente, de dictarse sus propias reglas y de velar por la calidad del servicio que presta. De manera que hay que hacer una transformación enorme y la enseñanza de la autonomía es muy difícil como se concibe. Yo he oído en muchas partes decir vamos a introducir una cátedra de autonomía o vamos a introducir en sexto semestre una cátedra de autorregulación, lo cual es un poco fastidioso de entender, porque la autonomía y la autorregulación, como los valores y los principios, son de la enseñanza del día a día y de la práctica del día a día. Uno se vuelve autónomo es en el hacer diariamente, no en un semestre en que le enseñen una cátedra de autonomía. La siguiente cosa que hay que hacer es transformar estos aprendizajes en formar agentes de cambio, en formar líderes. Y el liderazgo, casi todos estos 7 principios de aprendizajes transformativos no se pueden dar en una instrucción pasiva, sino tienen que darse en una instrucción activa. Tiene que ser en el proceso formativo en sí, a través de la educación, en los cuales se adquieren estas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación asertiva y de manejo de la incertidumbre y el caos. ¿Cómo enseñar entonces estos aprendizajes transformativos? Ciertamente no se pueden hacer en una práctica como la que estoy haciendo yo acá, de poner a un profesor a hablar de aprendizajes transformativos en 2 horas o en 1 hora, sino tiene que ser una vivencia diaria en la cual estas cosas se practiquen. Y para eso lo mejor son los aprendizajes propuestos por la segunda gran reforma de este siglo, que fue la reforma de la enseñanza a través de los problemas o de la resolución de casos o la resolución de retos. Porque es en el trabajo mancomunado de pequeños equipos donde uno puede aprender liderazgo. Es en el aprendizaje de resolución de problemas donde uno puede aprender comunicación. Es en el aprendizaje de la resolución de problemas donde uno puede aprender el respeto por la diversidad, el respeto por las formas diferentes de pensamiento, donde uno puede aprender a trabajar en equipo realmente. No hay de otra forma en las cuales estas competencias mal llamadas blandas se pueden aprender para transformar el sistema de salud.
Y sin duda, el manejo de la incertidumbre. La medicina es la más incierta de todas las profesiones. Y es la más incierta de todas las profesiones porque el resultado de lo que yo hago no depende de mí, sino depende de muchísimas otras personas. Y es necesario trabajar en equipo, es necesario comunicarme bien, es necesario resolver las situaciones mancomunadamente para evitar la incertidumbre y el caos de una profesión. Y el segundo gran aspecto transformativo que hay que hacer es el de entroncar la educación médica con las necesidades del sistema de salud. Si uno no mira las necesidades del sistema de salud, seguirá enseñando para otro mundo, para otro momento, pero no para el momento actual. Si uno mira qué requiere el sistema de salud hoy en día, requiere la implementación de un modelo integral de atención en salud basado en la prevención y la promoción. La mayoría de nuestros currículos en Colombia educan para la especialización. Casi que se vuelven especialistas desde el primer día de su admisión a las escuelas de medicina en Colombia. Casi que cuando uno recibe al estudiante de 15 años en el primer semestre, ya le está preguntando qué va a hacer cuando grande. Y la respuesta que espera es que sea como uno, especialista en cirugía general o especialista en psiquiatría. Cuando lo que el país requiere son médicos generalistas, médicos generales con capacidad resolutiva, que sepan prevenir la enfermedad y promocionar la salud. O sea, estamos a espaldas de las necesidades del sistema de salud y eso tiene que cambiar en la educación médica en este país. Yo tengo el privilegio de dirigir esta escuela y de haber manejado con otras personas aquí presentes una reforma curricular entre el 2008 y el 2013, que produjo la primera promoción de médicos con esa reforma. Aquí está Leonardo Palacios, el decano que me antecedió, Ana Isabel, Catalina, parte de este equipo de la reforma, para tratar de cambiar nuestra manera de aproximarnos a una forma de enseñanza diferente en el Rosario. Una tarea un poco difícil para una universidad como esta. La medicina rosarista tiene 365 años de vida, tantas como tiene la Universidad del Rosario. Cuando Leonardo me llamó para trabajar con él en esta reforma, yo le decía que era más fácil reformar el Vaticano seguramente que reformar la forma como se enseña medicina aquí en el Rosario, donde estuvo el primer currículum de la historia de esta nación implementado por el sabio Mutis en 1801. Difícil reformar un estamento universitario que tiene un arraigo tan grande en el pasado, si no fuera por la fórmula rosarista de Nova et Vetera que se hace tan evidente en este tipo de revoluciones curriculares. Pero lo pudimos hacer y esa reforma curricular no la podemos todavía juzgar. Hasta ahora, el 14 de junio, graduó la primera cohorte con ese nuevo pensamiento basado en estas fundamentaciones transformativas, interdisciplinares, interdependientes con el sistema de salud. Esperamos que en el tiempo podamos decir que ese esfuerzo valió la pena en la práctica de acá. Pero luego, por esas felices coincidencias de la vida, fui nombrado presidente de ASCOFAME y trabajo mancomunadamente con 55 decanos de las facultades de medicina de este país. Aquí está Álvaro Romero, uno de los grandes y queridos amigos míos en la Junta Directiva de ASCOFAME, decano de la Facultad de Medicina de La Sabana, entre otros. Pero con ellos hemos también enfrentado esta realidad. Cuando la Academia Nacional de Medicina le propuso al Gobierno Nacional hacer una comisión para la transformación de la educación médica en Colombia, presidida por el doctor Esguerra aquí presente, nos reunimos en un trabajo muy juicioso, diferentes actores del sistema de salud en la Academia Nacional de Medicina, para hacer un análisis de la situación de la educación médica en Colombia y producir unos elementos transformativos y de reforma que se pudieran implementar. Esa comisión trabajó muy juiciosamente casi por un año y produjo 104 recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia, que desafortunadamente fueron ignoradas por el gobierno, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud y Protección Social. Los decanos de las facultades de medicina asociadas en ASCOFAME, Colombia tiene 63 facultades de medicina a hoy, no sabría decirles más tarde hoy cuántas tenga,
pero tiene 55 de esas 63 facultades de medicina en su seno. Y los decanos, en un análisis autocrítico muy juicioso, decidieron mirar esas 104 recomendaciones en un consenso que se llama el Consenso de Montería, 3 días encerrados en Montería, mirando qué de esas 104 recomendaciones eran implementables a motu propio desde el punto de vista de nuestra autonomía universitaria. 54 de ellas eran implementables, las otras requieren transformaciones institucionales que no nos es dado hacer, cambios en reglamentos, en decretos, en legislación que nosotros no podemos a motu propio intervenir. Pero las 54 que sí podíamos intervenir, se volvió por consenso una resolución definitiva de país de hacerlo. Y yo valoro inmensamente el esfuerzo que ha hecho Ascofame, que han hecho los decanos para entender que estamos en un momento histórico en el cual esos cambios deben introducirse so pena de pagar muy caro en el sistema de salud la no forma de educación médica transparente, necesaria y pertinente que requiere el sistema para poder cambiar. La educación médica no se mira como un fundamento cuando es realmente la esencia de cualquier transformación social en salud que pueda hacer este país. Yo me pongo a mirar, por ejemplo, el modelo integral de atención en salud, el MAITE llamado así hoy en día, y no es implementable con los médicos que tenemos formados en Colombia. No se puede implementar. ¿Cómo puede el gobierno nacional implementar la prevención y la promoción con unos médicos formados para ser especialistas en especialidades de altísima complejidad, que no requiere el país? ¿Cómo puede implementarse un modelo si nosotros no tenemos una vocación franca y dedicada hacia la prevención y la promoción? De manera que en la educación médica está la posibilidad de que se introduzcan los cambios que el sistema requiere. Y Ascofame lo ha mirado así de una manera muy juiciosa. En este momento hay 10 recomendaciones. ¿Ya están las 10? Ya, ok. Hay 10 recomendaciones que nosotros estamos, por consenso, comprometidos a introducir. La educación médica en Colombia es muy buena, de muy buena calidad. Tal vez el pecado más grande es que no tiene pertinencia. Y la pertinencia es una dimensión de la calidad supremamente importante. Pero es de muy buena calidad, no se puede dudar. Lo reconocen aquí y lo reconocen afuera. Los médicos que van al exterior son exitosos, los médicos que estamos aquí hemos sido exitosos, pero tenemos que ser pertinentes. Estas 10 recomendaciones para la transformación de la educación de pregrado implica, la primera, tener una educación de frente a las necesidades del sistema de salud. Y eso implica nada más y nada menos que cambiar la forma como enseñamos la medicina en Colombia. Pero ¿quiénes lo pueden hacer sino nosotros, los que lo estamos haciendo? No podemos permitir que otros lo hagan porque no lo pueden hacer. Segundo, la necesidad de tener un médico generalista, un médico realmente resolutivo, con una capacidad resolutiva que pueda resolver el 80% por lo menos de las necesidades del individuo y de las comunidades. Tercero, un médico formado en prevención y promoción. Para eso se requiere un proceso de admisión muy serio. Leía yo hoy la tremenda inequidad que tiene este país en lectoescritura en las pruebas PISA. Durante una década de participar en las pruebas PISA, hemos mejorado minucias realmente. Uno ve la curva y hay una curva ascendente por debajo del estándar de cualquier país en desarrollo como el nuestro. Un país que no sabe leer y escribir es un país que no sabe pensar. Y un país que no sabe pensar es un país que no puede entrar en la innovación. Estudiar medicina, como decía Flesner, no es para cualquier transeúnte. Estudiar medicina requiere unas condiciones muy importantes al lado de lo vocacional, de los valores y los principios. Y lo menos que requiere es saber leer y escribir. Yo digo siempre, como me decía alguna vez el rector de Harvard en alguna intervención durante la reforma curricular de medicina, le decía yo, ¿qué hace usted para que sus estudiantes en medicina
casi en todo, pero en medicina sean los número 1 del mundo. Me decía, yo les enseño a leer y a escribir. Y le decía yo, ¿es caro? No, rector, 35.000, 40.000, 50.000 dólares semestrales para aprender a leer y escribir, es caro y tardío. Pero él me decía con mucho sentido, si usted sabe leer y escribir, sabe pensar. Si sabe pensar, sabe comunicar, y si usted sabe comunicar, usted es el número 1 en el mundo. Realmente sí, el pensamiento crítico, la lectoescritura es muy importante para estudiar medicina. Y el sistema de admisión nuestro debe tener esa vocación. Las pruebas de estado que se hacen aquí son muy interesantes y uno puede ponderar dentro de esas pruebas de admisión la lectoescritura y el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que lo da la matemática, entre otras, en la cual nos va exageradamente mal en las pruebas PISA. O sea, hay un problema de educación media en Colombia muy grande que tenemos que ver cómo se solventa también en la educación superior y específicamente en la admisión para estudiar medicina. Otro elemento de recomendación es el trabajo inter e intraprofesional. Yo soy el decano de una escuela, no soy el decano de un programa. En esta escuela hay 6 programas y a partir de julio del año entrante 7 con enfermería. O sea, aquí conviven estudiantes de diferentes disciplinas del conocimiento, médicos con psicólogos, con ingenieros biomédicos, con rehabilitadores en fisioterapia, en fonoaudiología, en terapia ocupacional y enfermeros y enfermeras. Pero solo comparten el que están en esta sede, ni siquiera se hablan entre sí ni se relacionan entre sí, y así van a ejercer cuando se gradúen, siendo el paciente el que sufre porque es el que está en el centro del sistema, y cuando yo no me comunico con mis colegas disciplinarmente, el paciente es el que se vuelve un peregrino de las disciplinas, y cuando es un peregrino de las disciplinas está en contra de lo que el sistema de salud requiere de unas profesiones de la salud como estas. Tenemos que fomentar en nuestras reformas curriculares el trabajo inter e intradisciplinar. No de otra manera podremos esperar que en la práctica sean capaces de trabajar mancomunadamente, de dialogar en las disciplinas entre sí en el mayor interés y beneficio del que sufre, que es el paciente. Sin duda los aprendizajes transformativos y sin duda la integración de las ciencias en el currículum. Los currículos nuestros son partidos en ciencias. Cuando uno enseña de una manera pasiva, generalmente las ciencias de la salud van por un lado, las ciencias sociohumanísticas van por otro, las ciencias clínicas van por otro y las ciencias básicas van por otro. No se puede seguir enseñando así. El ser humano es integral. Y entonces, si yo voy a tratar al ser humano, tengo que aprender de forma integral. No se aprende bioquímica en tercero para olvidarla en la clínica de 11, porque la bioquímica del ser humano la tiene siempre en sí y se presenta así en cada enfermedad y en cada momento de enfrentar un problema de salud. De manera que tenemos que enseñar integradamente y para eso el aprendizaje por casos es muy significativo, porque en la resolución de un caso puedo tener lo sociohumanístico, puedo tener lo político, lo económico, lo ambiental, lo histórico, lo cultural, lo clínico y lo básico al mismo tiempo, porque el ser humano se presenta así, en un contexto sociopolítico, cultural e histórico y hay que desbiologizar la manera de enseñar la medicina. Dejar de entender que el ser humano es solamente un ser biológico, porque es un ser social, político y económico, dentro de lo cual lo biológico está inserto, pero no de otra manera. Profesionalismo es otra recomendación sin duda, y una que a mí me atrae demasiado para comenzar a trabajar de primera es el currículum oculto, el maltrato, la forma en que uno aprende de sus maestros como role model, un role model que está supremamente desvirtuado en nuestro país. Uno ve, yo lo recibo como decano de esta escuela, la cantidad de quejas de nuestros estudiantes por el maltrato que reciben de sus profesores, sobre todo en estadios grandes de la carrera, por cirujanos, por médicos, por internistas, durante su formación. ¿Cómo puede uno cambiar el maltrato en este país si no es proporcionando unos momentos de enseñanza y aprendizaje perfectos en el cual mi rol como educador sea apreciado por el modelo que soy en el trato que doy?
Y esa es la parte del currículum oculto que no se enseña en la cátedra, que no se enseña en la escuela, pero que se vive en la práctica y que es necesario cambiar. Y finalmente, la diversificación de los sitios de práctica. Hace poco vino alguien a preguntarme que qué le aconsejaba para hacer una escuela más de medicina en el eje cafetero. Y me decía con mucha angustia que querían hacer una facultad más, pero que tenían un inmenso problema y era que no tenían hospital. Y les dije yo, pues ese problema es el que no deben tener, porque precisamente hoy en día para enseñar medicina lo que menos se requiere es un hospital. Lo que usted requiere es la comunidad, el colegio, la casa, el domicilio, la enseñanza comunitaria, la enseñanza en atención primaria, y eso no requiere un hospital de tercero o cuarto nivel. No quiere decir que no se requiera, por supuesto que sí, porque la medicina es de niveles integrados de atención, lo que llamamos atención primaria integrada o atención primaria renovada. Pero hay que diversificar los sitios de práctica, exponer a nuestros estudiantes no solamente al hospital de alta complejidad, en lo mínimo, sino también a los sitios de práctica comunitarios, domiciliarios, escolares, etcétera. La educación médica entonces tiene su fundamento en lo que la sociedad necesita, y aquí quisiera hacer un paréntesis final en relación con la investigación. Como otros tantos en el mundo, nosotros somos unos convencidos de que la educación médica de los próximos años, 2030 en adelante, va a ser la cuarta revolución de la educación médica, va a ser currículos basados en la investigación. Research-based learning, porque la investigación tiene todo lo que yo he mencionado aquí: maestría, profesionalismo, valores y principios, manejo de la incertidumbre y el caos, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Es el mejor laboratorio educativo que uno pueda tener. Cuando yo felicito al doctor Anaya hoy por recibir su certificación como centro de investigación, lo hago perversamente pensando en que es el mejor laboratorio para educar nuestras próximas generaciones médicas, porque lo que se aprende a través de la investigación, sobre todo de la investigación translacional, es lo mejor que pueda uno tener para formar los futuros médicos de este país o del mundo. Termino con este pensamiento de García, que es muy viejo, es de los años 70, que decía: la educación médica es el proceso de formación de los médicos, subordinada a las estructuras económicas y sociales dominantes en las sociedades en las cuales se lleva a cabo, por lo cual debe estar articulada con el sistema de salud, manteniendo sus principios éticos de autonomía y beneficencia en favor de los pacientes. Es decir, es una educación capaz de generar competencias y un ambiente equitativo. Muchas gracias.